Continuaremos con las normas para abordar las necesidades de protección y atención. La norma 7 hace referencia a los mecanismos basados en la comunidad. Las entidades responsables y otros actores que participan en la asistencia humanitaria desarrollan acciones para garantizar la protección de las personas con discapacidad contra todo tipo de violencias y otras prácticas dañinas. En las situaciones de emergencia y desastre, especialmente en los sitios de alojamiento temporal o en otras condiciones de conglomeración y hacinamiento, pueden acentuarse los patrones de violencia. Las familias y otros grupos que generalmente constituyen estructuras de protección se debilitan debido a las condiciones de presión a las que son sometidas, lo que puede dar lugar a que personas con discapacidad queden expuestas a riesgos de diferentes tipos de violencia, coerción, discriminación y otras prácticas dañinas. Algunas acciones clave son: 1. Definir los mecanismos de coordinación interinstitucional para la prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia y otras prácticas dañinas, incluyendo los mecanismos de denuncia y seguimiento de las personas afectadas. 2. Contar con mecanismos para la pronta evaluación de la situación de las personas con discapacidad en las zonas de afectación del desastre. 3. Contar con mecanismos de vigilancia para prevenir, detectar, denunciar y abordar situaciones de violencia, malos tratos y explotación. 1. Capacitar y concienciar continuamente al recurso humano con relación a la prevención, detección, denuncia y abordaje de situaciones de violencia. 2. Comunicar de manera apropiada y efectiva a las personas con discapacidad y sus familiares la información sobre prevención, detección de violencia, derechos, denuncia, servicios de asistencia y otra información de su interés, en un lenguaje accesible que permita la comprensión de la información que se le comunica. 3. Concienciar a la población en los lugares de alojamiento y las comunidades de la zona de emergencia sobre los mecanismos para la prevención, detección, denuncia y abordaje de situaciones de violencia. 4. Establecer servicios de remisión a organismos especializados para la gestión de personas víctimas de violencia, tanto para residentes de los centros de alojamiento temporal como para otra población en las comunidades afectadas. Mediante la norma 8 se fortalecen las estrategias de afrontamiento y la resiliencia de las personas con discapacidad. Las personas expuestas al impacto psicosocial de las emergencias, los desastres y los conflictos requieren de un acompañamiento y seguimiento articulado, interdisciplinado, interinstitucional, intersectorial y comunitario basado en la gestión del riesgo. Este acompañamiento está orientado a restablecer su cotidianidad y reactivar sus vínculos sociales con un enfoque participativo de derechos y de género. Esta norma contiene algunas de las acciones clave para asegurar el acompañamiento psicosocial y la referencia a servicios de salud mental para las personas con discapacidad afectadas por desastres. En la norma 9, las acciones de asistencia humanitaria facilitan la permanencia de las personas con discapacidad junto a sus familiares o personas cuidadoras, y se brinda protección y atención a las personas con discapacidad sin redes de apoyo de acuerdo con sus necesidades específicas. Las operaciones de socorro, tales como los rescates, evacuaciones y las actividades de asistencia como la habilitación de sitios de alojamiento o vivienda temporal, deben tener en cuenta la importancia de evitar que las personas con discapacidad sean separadas de sus familiares, personas cuidadoras u otras personas que les asisten, ya que éstas suelen ser un apoyo vital, tanto afectivo como para su funcionamiento en la cotidianidad. Sin embargo, en las circunstancias de un desastre o conflicto pueden ocurrir estas separaciones por diferentes razones. La norma 10 contempla que las personas con discapacidad tienen acceso a servicios médicos y de salud en general mediante un abordaje coordinado interinstitucionalmente, tomando en cuenta las necesidades particulares. Esta norma contiene algunas de las acciones clave que se deben desarrollar para brindar servicios básicos adecuados de salud para las personas con discapacidad, aplicando las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad y la equidad,
desde los planes de emergencia, planes de contingencia y otros instrumentos de planificación, el acceso a la asistencia requerida y el monitoreo de la aplicación. La norma 11 establece que las personas con discapacidad, en particular niñas, niños, adolescentes y jóvenes, tienen derecho a la continuidad de su proceso educativo aún en tiempo de emergencias y se provee dicho acceso en el menor tiempo posible. En emergencias, la educación es una necesidad. Hace posible la protección física, psicosocial y cognitiva que puede salvar y mantener vidas. Ofrece estabilidad y esperanza en el futuro en tiempos de crisis, en especial a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y suministra elementos básicos para la estabilidad económica futura. La recuperación de las actividades educativas formales o informales brinda a la niñez y a la población afectada una sensación de recuperación de la vida en comunidad. La disponibilidad de agua para uso y consumo humano, las condiciones de saneamiento e higiene suelen ser afectadas en casi cualquier tipo de desastre. Estos servicios constituyen una de las necesidades más urgentes para la sobrevivencia y el bienestar de las personas, ya que la falta de acceso al agua segura y a la satisfacción de necesidades higiénicas aumenta significativamente los riesgos sanitarios y constituyen una amenaza a la salud. La restitución de estas necesidades es una de las prioridades de la asistencia humanitaria. Los actores responsables relacionados con los temas de agua, higiene y saneamiento deben trabajar conjuntamente desde acciones clave de respuesta y recuperación que incluye aplicar estrategias y procedimientos definidos para el tema de la norma, conducir jornadas de concienciación en los residentes de los sitios de alojamiento temporal, asegurar una comunicación apropiada y efectiva, aplicar los procedimientos de monitoreo para determinar la aplicación y la efectividad de esta norma. Y finalmente, la norma 13 garantiza a las personas con discapacidad el acceso a los suministros humanitarios adecuados a sus necesidades particulares, mediante sistemas de distribución eficientes y bien planificados para evitar la exclusión, el abuso o la violencia. Tenga en cuenta las siguientes acciones de respuesta y recuperación. El plan de distribución para asegurar el buen funcionamiento de los mecanismos de coordinación y trabajo conjunto. Conducir jornadas de toma de conciencia a los residentes de los sitios de alojamiento temporal y a la comunidad en general para una mejor comprensión de las necesidades específicas que pudieran tener algunas personas con respecto a la distribución de asistencia, para que comprendan, apoyen y respeten el acceso prioritario a estos servicios. Asegurar una comunicación adecuada y efectiva a las personas con discapacidad de las explicaciones, instrucciones y otra información de su interés. Se evalúa la necesidad y conveniencia de seguir brindando apoyo alimentario a personas con discapacidad que ya han salido de los sitios de alojamiento temporal. Ejecutar los procedimientos de monitoreo para determinar la aplicación y la efectividad de esta norma y la puesta en marcha de medidas correctivas necesarias.